Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Una vez más, estamos aquí juntos en una nueva videocolumna en Crisol Mediático. Eh, Perdón el retraso de una nueva intervención, pero a veces la información que se arroja siento que es muy evidente y que ustedes, si han venido viendo los programas, pues se darán cuenta de que es sencillo de interpretar. Sin embargo, en esta ocasión quise entrar, digamos, en el debate o hacer un comentario al respecto para que no se vayan alejando tanto los comentarios y sepan que estamos pendientes, lo cual también son información oportuna o necesaria de un servidor, lo considero de esa forma. Miren, voy a empezar por el lado de Brasil, del asunto de Lula. Hoy nos vamos a basar más en opinión. Entonces, con Lula tenemos que ya gana la presidencia. Ahorita estamos a 3 de noviembre. Entonces, ya se sabe, ya reconocieron todos los medios de comunicación, ya dieron a conocer que incluso Joe Biden fue de los primeros en reconocer la victoria de Lula para un tercer mandato. Todos los mandatarios también ya reconocieron, lo cual es importante para un país, para que continúen, eh, digamos, prestándole dinero por parte del Fondo Monetario Internacional, para tener reconocimiento en caso de que haya necesidad de alguna decisión, eh, digamos, argumentada por parte de un Estado. Para eso es el reconocimiento, ¿no? La base que busca un presidente después de las elecciones es que lo reconozca el distinto contexto internacional para efectos de la personalidad jurídica y pueda representar a su país con base en ello. Y eso es lo que, por ejemplo, le ha pasado a Guaidó, que según lo reconoce Estados Unidos, y lo que no al presidente Maduro en Venezuela, ¿verdad? Entonces, eso llega a ser un conflicto cuando el concierto internacional no los reconoce. Entonces ya tenemos incluso Estados Unidos reconociendo a Lula, pero miren, aquí hay una cuestión. Aquí parece que hay este gato encerrado, porque por una parte se habla de que Lula está cooptado de nuevo, ¿sí? Cabe reconocer que en su mandato 1 y 2, él estuvo haciendo coalición con los grupos de derecha porque no iba a poder llegar, como podemos observar incluso en los resultados. Lula se fue con el 51% y, y Bolsonaro ganó con el 49,5%. O sea, son 2 millones de votos los que les dieron la diferencia. Ya desde un principio había dicho Bolsonaro que no iba a reconocer los resultados electorales. Eh, ¿qué nos, qué nos hace reconocer que Bolsonaro, perdón, que Lula está cooptado? Desde un principio, Estados Unidos eh, fue a hablar con Lula para decirle, para hacerle una entrevista. Y al final de la entrevista dijo que confiaba en su estructura electoral y al mismo tiempo eh, los representantes norteamericanos no tuvieron relación con Bolsonaro. Recuerden que a Bolsonaro se le identifica mucho con Trump. Se le decía que era el Trump tropical, que era lo más cercano a Trump. Incluso habló muy mal de los demócratas, o sea, de Joe Biden. No, no hubo una buena relación. Además de que
estuvo muy cerca de Vladimir Putin. Entonces, la relación entre Bolsonaro y los Estados Unidos en el gobierno actual, digamos que está muy mal. Por lo tanto, se estima o todos esperábamos que, que no se alineara uno con otro. Entonces, desde un principio estuvieron coqueteando con el regreso de Lula. Él ya estaba en la cárcel, ya llevaba año y medio en la cárcel y de pronto eh, sus pruebas, 26 pruebas, fue liberado de esas pruebas, después fue liberado bajo una sentencia que obviamente también estuvo mal, o sea, eran cuestiones inventadas, pero fue toda una maquinaria y después él salió ya en la revista Time, después de la entrevista que tuvo con los norteamericanos. Entonces, lo que a grandes ojos o los que tienen alta perspectiva sobre lo que sucede, es precisamente esa parte, ¿no? De que quizá esté tomado por Estados Unidos, que esté cooptado, que esté alineado, y eso es lo que se teme por parte de Lula por ahora. Sin embargo, tampoco se puede decir que Lula esté cooptado al 100%. O sea, él es un viejo lobo de mar que sabe moverse entre las aguas, entre izquierda y derecha, además de ser respetado por todos los ámbitos internacionales o los mayores mandatarios que están tomando las decisiones de a dónde va el planeta. Ahorita ya se sabe que es invitado a, a- a debatir o compartir, a platicar con Xi Jinping. Además, con Xi Jinping ha tenido una relación desde siempre muy buena. Esto no significa que lo haga diferente a Bolsonaro, porque Brasil siempre se ha eh, visto más en el ámbito ruso o brasileño, perdón, o chino, ha estado más de ese lado. Es decir, eso no va a cambiar. El asunto internacional entre Bolsonaro y Lula va a continuar siendo el mismo, va a seguir apoyando, digamos, el lado de allá, y ahí habrá que ver, este, Euroasia, ¿verdad? Ahora le llaman, este, habrá que ver si Estados Unidos, bajo este apoyo que le está dando a Lula, quizá trate de acercarlo más. Sin embargo, se antoja difícil. Creo que lo que quería más bien era reventar a Bolsonaro. Ahorita ya se está hablando que los militares brasileños están llamando un golpe de Estado. Sin embargo, ya como tiene de su lado Lula a los Estados Unidos, ya se ve muy difícil que puedan hacer algo, ¿no? Ya tener de su lado al hegemón, porque a pesar de que esté de capa caída, sigue siendo un ejército de primera línea, ¿no? Salvo que se pretenda pulverizar o balcanizar Brasil, se ve muy difícil que golpeen a Lula, porque además está apoyado por las clases medias y bajas, aunque existe un bolsonarismo o como hay un trumpismo, o sea, en Brasil existe una derecha fuerte, un conservadurismo amplio, no solamente hay un lulismo a favor de las cuestiones sociales, que ha hecho cosas muy buenas por Brasil, tanto económicas como en el plano social. También hay un bolsonarismo, hay mucha gente de derecha, y es que también es el gigante de Latinoamérica.
¿no? Seguido de Estados Unidos. Brasil es la nación más poderosa económicamente hablando y en relación también a la tecnología, es de lo más alto que hay. Ya después es México, antes era Argentina, ahora es México. Entonces, ahí les dejo el tema sobre Brasil, ¿no? Que me parece importante ver cómo se van a desarrollar estos personajes que hasta ahorita estamos viendo, pero lo más seguro es que todo vaya en relación a que gane Lula y después ahí vamos a ver, ahí lo interesante va a ser cómo se maneja en estos dos, si va a ser de estas izquierdas como la de López Obrador o como la de Colombia, que son las izquierdas aceptadas, en las que los recursos económicos fundamentales que está invirtiendo Estados Unidos en sus países no los afecta y puedes tener cualquier tipo de mentalidad. Lo importante es que respeten esos ingresos o esas ventas de los bienes fundamentales naturales que le puede dar o seguir dando Estados Unidos y puede haber inversión china. O sea, ya no es tanta la molestia de que haya inversión china, que haya inversión rusa, pero que las cuestiones fundamentales se las deje. Eso ya lo habíamos platicado en videos anteriores, que son las izquierdas aceptadas. Seguramente por ahí se va a ir Lula. Ya lo iremos platicando. ¿Qué otro tema les iba a comentar? Miren, en relación al conflicto entre Estados Unidos, perdón, bueno, entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, China, ahorita, como ya habíamos comentado, existe un conflicto de infraestructuras, de sabotajes de infraestructuras. Ya habíamos dicho que iban a entrar en un segundo término o en un siguiente nivel, una vez de que se había tomado las nuevas zonas rusas, ¿verdad? Entonces, ahorita ya están con reventar infraestructura, ya le habían pegado al puente de Odessa, ya que ya quedó listo de inmediato después del atentado terrorista que se hizo ahí. eh, eh, Casi a la semana ya estaba arreglado y después a desquitar, se fueron a desquitar los rusos, ¿verdad? Entonces, ahora ¿con qué? Perdón, sí, en Ucrania eh, los dejaron sin luz al 70% de la población, aventaron cohetes y dejaron a la población sin luz para que pues dejen de hacer ese tipo de sabotajes. Sin embargo, eso es lo que ya habíamos comentado, no van a empezar con los sabotajes. El segundo fue a otro atentado terrorista. Este se cree, según los rusos, fueron los ingleses, quienes ya están también con buques en el Mar Negro, que ya parece que se van a involucrar más a fondo, y que ellos fueron los que pusieron una bomba en el Nord Stream 1, porque este ya iba a funcionar. Como se sabe que el Nord Stream 2 no podía funcionar, iban a echar a andar el Nord Stream 1 y también lo sabotearon. Entonces, ¿qué sucede? Que Rusia ya había aceptado continuar con la venta de petróleo y gas a Europa. Sin embargo, pues otra vez su- hubo, otra vez no se puede porque hubo una explosión. ¿A quién le conviene? Ahí en ese sentido tendríamos que pensar como Alejandro Dumas nos enseñó en El Conde de Montecristo, y quien dice a quién le conviene o a quién le perjudica, no, perdón, a quién le conviene o a quién le beneficia ese resultado. Y en este caso, pues le convino a Estados Unidos porque va a seguir vendiendo gas eh, a, a Europa, y Europa lo tiene que pagar 8 veces más caro. Con esto iba otra vez a reducirse la cantidad y ahorita quien se benefició fue Estados Unidos. Por ahí pues podemos presumir que
Estados Unidos y Gran Bretaña, pues fueron quienes socavaron con esta intención de que Rusia continúe vendiendo gas a menor precio. Y bueno, los perjudicados obviamente son los europeos, principalmente los alemanes, quienes son los que tienen mayor consumo de gas y en época de frío pues van a tener que demandarlo cada vez más. Obviamente son países muy ricos que tienen capacidad económica de solventar eso y más. Todavía pueden tener una vida holgada, llamándolo de una forma. ¿Por qué? Porque son dueños de muchos territorios y además de mucha industria y tienen mano de obra barata por todas partes del planeta, lo cual hace que aprieten a los países de menores ingresos. Sí van a estar pagando más, Estados Unidos se va a hacer más fuerte y obviamente los países que tienen más deudas, que viven de su mano de obra, no tanto de la tecnología, que viven de la venta de materias primas, etcétera, son los que se van a ver más perjudicados en específico son los de Latinoamérica, ¿no? O sea, África, algunas regiones de Asia. Y fíjense que es muy curioso porque ese es justo lo que está tratando de hacer un llamado Rusia, pero, o sea, una situación en la que la gente se dé cuenta de que este sistema hegemónico mundial solamente perjudica a los más pobres, ¿sí? Y que entre cualquier cosa que pasa siempre son los pobres los que pagan. Y a mí se me hace muy curioso, estaba haciendo un paralelismo o más bien una asociación entre que siempre Rusia ha estado en los casos de estos llamados como de izquierda o racionales, ¿no? O sea, cuando aparece el bolchevismo, pues es toda la idea marxista, ¿no? O sea, la igualdad, todas estas ideas que se lucharon en Francia y después se materializaron con el marxismo, leninismo, y posteriormente se hicieron también el marxismo chino, que a la fecha continúa. eh, Siempre han sido como que la izquierda racional, ¿no? Y ahorita encuentro que no es la excepción. Recuerden también aquí en México estuvo con Frida Kahlo y Diego Rivera, este ruso que después lo mataron, y es de todas estas ideas hasta que llegó Stalin y lo mató y hizo su época de terror y ya fue el comunismo o el marxismo una idea retrógrada, transformada, ¿no? Entonces, y ahorita fíjense que no es la excepción en el caso de Rusia. Rusia ahorita está dando como que esta perspectiva, cuando uno escucha hablar a Putin, habla sobre precisamente dejar de ser eh, gobernados o sometidos por una hegemonía totalitaria, ¿no? Y que se permita que el mundo sea un poquito más igualitaria. Yo recuerdo también a Camus, que era la época en la que pues, se confiaba en los rusos, en la época de los 30 de la Segunda Guerra, y se pretendía que Rusia fuera que se desarrollara, que sus ideas tuvieran mayor alcance para que la sociedad, digamos, un poco de esperanza, ¿no? Lo que muchos tenemos en algunos presidentes de Latinoamérica que están llegando, que son como que de esta idea progresista, razonante, ¿no? Y, y, y Estados Unidos, pues a través de su macartismo, eh, anti, antirrusos o rusofobia, pues aquí militarizó Latinoamérica, ¿no? Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, aquí el 68.
Obviamente no fue el único país que ha hecho a los militares en contra de los civiles o opuesto a los, ya, ¿no? Los chinos también lo hicieron, ¿no? Tiananmen. O sea, no se salva ningún país de una crítica de lo que le han hecho a sus ciudadanos. Sin embargo, solamente estoy haciendo un paralelismo entre que se ha visto como que los hegemónicos contra los razonantes, ¿no? Contra los progresistas. Esta ala progresista que quiere que el mundo sea más igualitario. Es curioso cómo Rusia siempre va a la vanguardia en ese sentido, ¿no? Bueno, del ámbito internacional también puedo hablar sobre lo que está pasando en Irán. Irán, acuérdense que ha sido el enemigo por antonomasia del mundo eh, romano católico, desde épocas de Alejandro Magno, ¿no? Y a la fecha, pues Irán, los persas, pues siguen siendo la cuna de una independencia, ¿no? De un país que clama por su soberanía y por sus raíces, y ahorita obviamente están en los no alineados con los rusos y son los que, a pesar de tener un sometimiento o un sabotaje por parte de los Estados Unidos desde que se fue el Shah eh, de Irán, ellos han creado su propia tecnología y ahorita le venden, hacen coches y le venden ahora armamento a Rusia y el armamento que le están vendiendo son drones con los cuales eh, está utilizando en el Mar Negro también Rusia, ¿no? O sea, son algunos de los armamentos. Entonces, a lo que voy es que Irán es parte de ese grupo pero destacado, ¿no? No es cualquier aliado, sino es muy fuerte. Obviamente son enemigos de, de los judíos, ¿verdad? Y claro, por ser una parte donde alguien tiene que pesar y obviamente por eso se ven ahí las caras, una parte, los iraníes apoyando a los palestinos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos es que ya se veía venir en Irán o está en ciernes la intención de hacerles una guerra de color a través de una mujer que supuestamente la mataron a golpes y que a través de ello las ONGs que son gobernadas por los Estados Unidos, George Soros, principalmente es el que las tiene, eh, les empieza a levantar a la sociedad por ataques a los derechos humanos, ¿no? Supuestamente, ahí les iba a hacer yo un programa hace poco, pero no fue tan relevante, porque la verdad es que es una situación que a ojos vista lejanos es un invento, ¿no? O sea, hay videos incluso en la propia CNN en donde la mujer está bien y de golpe está detenida y de golpe se desvanece y eso hace que ella muera. Y hay fotografías que se observan y no hay golpes y las ONGs están encima diciendo que fue asesinada a golpes mientras estaba detenida y que además su detención fue ilegal, cuando bueno, es una detención que se puede considerar lícita porque ahí como tienen un régimen eh, gobernado por la religión, no pueden mostrar su cabeza y ella tiene que estar siempre cubierta y ella lo hizo, la detuvieron
iba a ser detenida y le iban a dar, esta policía lo que hace es darle, digamos, un curso, una plática, ¿verdad? De lo que se supone que tiene que hacer y de repente ella en el video que aparece en CNN se desvanece. Entonces, a través de ello empieza toda un activan a sus ONGs en todo el mundo haciendo creer que esta muerte fue ocasionada por el gobierno iraní, cuando pues, nosotros observamos que los gobiernos en la anglósfera pues, se pasan por encima los derechos humanos de las personas y aquí tienen foco, ¿no? Para que la gente se empiece a levantar, pero es por lo mismo porque lo que pretenden es una revolución de color. Ok, y obviamente, además de la revolución de color, lo que vamos a ver es terrorismo. Seguramente vamos a ver mayor terrorismo en Irán. Ya empezó, ya hubo un atentado en una mezquita. eh, el saldo fueron 15 muertos, 40 heridos, y eso, pues bueno, lo que, digamos, las cifras oficiales internacionales, ¿verdad? Pero seguramente vamos a ver encrudecido porque están en guerra, son parte de un bando. Si bien ya han estado con ataques terroristas, ahorita por ser parte también del, de, de Euroasia, o sea, del grupo de China-Rusia, y se dice primero China, porque ellos son los que están, digamos, pensándolo, ¿no? A pesar de ser Putin como que el Maquiavelo, ¿no? Como que está al frente de esta maldad o de este grupo, en realidad es Xi Jinping el que está detrás, está China, quien a su vez también está observando que si Rusia no detiene el crecimiento de la OTAN dentro de su frontera, al rato se van a ir sobre China. También por esa es su preocupación, me parece que eso también ya lo habíamos comentado. Entonces, Irán es parte de este grupo y va a empezarle o va a continuar este asunto del terrorismo. Y bueno, y de eso, pues, bueno, también no lo había comentado. Al respecto de Xi Jinping, pues bueno, ese también, pues es un tema, ¿no? Ya sabemos que, pues el nuevo Politburó le llaman ellos, ¿no? Que son los dirigentes de Rusia, perdón, de China. Se renovó, le renovaron su, su gobierno, como primer mandatario a Xi Jinping y él va a seguir al frente. Se renovaron los 10, digamos, los que realmente gobiernan con Xi Jinping y hicieron a un lado por ahí a los antiguos, viene mucha juventud y pues bueno, va a seguir China con sus mismas instituciones, con todo muy bueno y obviamente todo en contra de Estados Unidos y su supuesta, y obviamente el desarrollo de su soberanización. Bueno, y finalmente tocar el asunto de Estados Unidos. Ya se viene las elecciones intermedias de las cámaras el Senado, ¿verdad? El 22 de noviembre. Hay quien dice que se venía algo muy fuerte. Eh, Rusia, por su parte, alcanzó a señalar que se venía una bomba sucia en Ucrania, la cual iban a acusarlos a ellos, y qué bueno, pues hasta ahorita no se ha sabido nada al respecto. Iban a acusarse mutuamente los dos, y es que, y lo digo porque según el maestro Jalife, antes de las elecciones, siempre en octubre, se viene algo muy feo, ¿no? En relación a lo que pase internacionalmente para que
a Estados Unidos, a los que están, eh, les voten a favor, porque acuérdense que es este efecto que tienen las guerras, ¿no? Como por ejemplo, como lo que pasó en Argentina, ¿no? De que me meto en una guerra, o lo que se quiso también hacer aquí en México, me meto en una guerra para que tú consideres que a pesar de que haya problemas, eso nos cohesiona y me veo yo como el representante, es el que se mete en el problema, se sienten atacados, este los defiende y esto lo que genera es que socialmente se integran y ven a él como el protector. También pasó con Churchill, ¿verdad? Con la Segunda Guerra, a pesar de que ya no lo querían, él fue otra vez invitado a gobernar, posteriormente ya que le ganaron a los nazis, ya lo votaron, ¿verdad? Pero en épocas de guerra, pues eso es lo que se hace, hay una cohesión y eso es lo que se busca socialmente. Entonces, eso es lo que se estaba esperando. ¿Por qué? Porque en las encuestas sí había subido un poco Biden por, por meterse contra Rusia, contra el malo, por este mismo efecto de cohesión que les acabo de comentar. Sin embargo, no les alcanza y ahorita están en contra de Trump. Obviamente ya están sacando, ahorita acaban de sacar el asunto de que fue atacado el esposo de la señora Pelosi. Quizás se enteraron de que en las encuestas esto beneficia de alguna forma. Cabe recordar lo de Cristina Kirchner, que fue atacada, Bolsonaro también fue acuchillado, el Papa también, o sea, son situaciones que hacen que la sociedad en su conjunto cambie. Ya cuando hicimos el programa de Julian Assange, ese fue una de las conclusiones que se llega, ¿no? Con base a la información que se tiene, ellos saben cómo reaccionamos los conductualmente y en épocas de elecciones activan ese tipo de situaciones para que la gente reaccione de esa forma. No, no algunos como nosotros, pero sí la masa, ¿no? La masa actúa de alguna forma como reacción. Entonces, en este caso, ahora comentan que el esposo de la señora Pelosi fue atacado muy parecido a lo que sucedió en el Capitolio, es decir, hacen una asociación con Trump, entonces obviamente tiene visos electoreros. De aquí al 22 de noviembre vamos a estar viendo cosas muy raras en Estados Unidos, ellos como actores principales y obviamente atacando el trumpismo, ¿verdad? Para para que no quede tan disminuido los demócratas porque es un desastre, ¿no? O sea, ahorita acaban de señalar que se viene otro incremento de tasas de la Fed, eso va a hacer que obviamente en Estados Unidos suba el interés que estaba en 0%, la gente podía gastar sin intereses, ahora ya tienen que pagar intereses y lo que hace que las tasas del mundo incrementen. ¿Por qué? Porque si no se van a meter su dinero en bancos de Estados Unidos, entonces los demás bancos lo que hacen es subir sus tasas para que los inversionistas no se vayan de los países en donde están metiendo su dinero y sean los beneficiados. Es decir, regresamos al modus operandi al cual Rusia está criticando, ¿no? Con todo su aparato publicitario y de gente razonante, ¿verdad? Que hacemos o que hacen ver a la población que este sistema lo que hace es una máquina de pobres y hacer más rico al más rico, lo que es el neoliberalismo mismo, que el propio neoliberalismo en sus revistas ha comentado y ha argumentado el maestro Jalife que ya han dicho que va a la baja. Es decir, que los países que pretendan tener un gobierno, digamos, adaptado o de avanzada o que les va a ir mejor, ya no tienen que pensar en políticos de corte neoliberal que estén pensando en la globalización a ultranza,
en el sentido de que sí hay globalización, lo dijo el propio Xi Jinping, que ellos están aceptando la globalización, ellos apoyan la globalización, pero con soberanización, ¿sí? Como lo que está haciendo, por ejemplo, México, de que algunas materias primas ya no se compran en el exterior, sino que se reproduzcan en el propio país para que no depender tanto de lo que viene del exterior, que eso es lo que sí le estuvo apostando el neoliberalismo durante los últimos, desde 1980, el thatcherismo, Reaganomics le llamaban, que son los 80, 75 más o menos, son 25 más 22. Los últimos 45 años, por lo menos, el planeta estuvo de esa forma y ahorita todos los países, incluyendo Francia, todos los países, digamos, con mayor estabilidad económica, están apostando por una soberanización de las materias primas y eso es lo que tienen que hacer los políticos del presente. Si el panismo, si el priismo pretende adaptarse y tener ideas de avanzada, el propio morenismo pretenden adaptarse a lo que se viene en el mundo, tienen que pensar en que tienen que ser soberanistas, pueden ser globalistas, pero básicamente no se pueden quedar con la idea, con esa cacofonía que les vinieron dando durante eh, todos estos últimos 50 años en Yale y en Harvard, de que todo se debe de conseguir en el mercado, porque el mercado se ha probado que lo que busca es su propio beneficio y que la población vulnerable queda pues en peor, queda escamoteada, queda disminuida si no hay un Estado que ponga freno al beneficio eh, de la plusvalía del cual nos hablaba el propio Marx, ¿no? El trabajador pone su mano de obra todo el tiempo, a pesar de que las fábricas estén cerradas, aún así los capitalistas no les importa siempre y cuando sigan explotando la mano de obra de los trabajadores y en su conjunto, ¿no? Entonces, hacer estos llamados para que los países sean soberanos y dependan menos de la compra de materias primas con las cuales por lo menos subsistir en lo más básico y no quedar hincados frente a los mandatos internacionales de estas instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales Estados Unidos quedó por encima de todos, ¿no? Y se ven a ellos como el Superman, la Liga de la Justicia, en el que ellos son los que ponen esta calificación de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y Rusia por su lado diciendo, bueno, a ver, pero todos tenemos una cultura y aquí no hay buenos ni malos, simplemente hay distintas regiones que claman por su soberanía, como lo mandata las constituciones o cualquier estado eh, que se considera neutro, ¿no? Que puede crecer y tomar sus decisiones siempre y cuando no impliquen el perjuicio del de al lado, ¿no? Mientras haga cosas legales, vaya, y esa es la cuestión, que no haya otro ente político, económico, jurídico que venga y te diga lo que tienes que hacer, es decir, delimitar tu soberanía. Bueno, hasta ahí les dejo el tema de hoy. Ya medio me extendí, hasta me salí, pero bueno, pues ya me inspiré y espero que les haya gustado. Suscríbanse, por favor, es importante que estén suscritos. Disculpen que no haya estado anteriormente. Este, propaguen la información,
aprendan, conozcan, piensen, sí lean, pero piensen mucho el tema, los temas que están viendo. No es tan importante leer todo el día, sí es bueno leer, pero básicamente es pensar, pensar para que posteriormente ustedes se hagan nuevas preguntas y esas preguntas las contesten y nos hagamos buenos investigadores. Bueno, cuídense mucho, suscríbanse por favor y nos estamos viendo. Hasta luego.